Bueno, la guerra de Trump, ni más ni menos que una guerra terrible. Trump ha puesto en la mira a los migrantes, a las personas migrantes, y es lamentable esta estrategia. La ha sido desde hace años, pero ahora las cosas cobran un carácter mucho más preocupante para quienes acompañamos, para quienes estamos cerca de las personas migrantes y para todos aquellos que estamos convencidos que migrar es un proceso cultural, que migrar es parte de este proceso civilizatorio que ha transformado a nuestra especie. Trump ha elegido a un grupo, ¿cómo llamarlo?, a un grupo de personas vinculadas a su ideología, pero que tienen antecedentes pertenecientes a acciones políticas muy preocupantes en términos de la migración y en términos también de la seguridad. La guerra de Trump. Hoy más que nunca es importante esta preocupación que desde hace ya algunas semanas han externado más de una veintena de organizaciones en términos de proponer una nueva política migratoria y una nueva política en torno al derecho al asilo. Y yo quiero agradecer mucho el trabajo que se realiza desde estas organizaciones. Están con nosotros Melissa Berti, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Muchas gracias, Melissa, por estar con nosotros. Y está también con nosotros Dinora Arceta, coordinadora de incidencia del Instituto para las Mujeres en la Migración. Muchas gracias, Dinora. Dinora ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y nos da mucho gusto que regreses, Dinora. Y bueno, la primera pregunta es fundamental. De manera sintética, pero yo quisiera preguntarte, Dinora, ¿cuáles son esos derechos fundamentales de las personas en movilidad? Ay, muchas gracias por el espacio, gracias por tenerme otra vez y qué bueno estar con Melissa, con mi querida amiga Melissa. Bueno, las personas migrantes y en situación de movilidad tienen derecho principalmente a libre tránsito, ¿no? Es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución y que también está consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos y es muy importante, ¿no? Porque las personas pueden moverse de un lado a otro, cruzar fronteras y no debería haber ninguna restricción, ¿no? Sí, los estados tienen la capacidad, digamos, para administrar sus fronteras, es decir, poner algún tipo de política para ver qué tipo de población puede o no solicitar algún estatus temporal o permanente en el país. Pero hoy por hoy es un hecho que las personas pueden transitar libremente, ¿no? También tienen otros derechos fundamentales como es solicitar y recibir asilo, porque hoy por hoy en el mundo tenemos situaciones, sobre todo en la región, de conflictividad muy importantes, cambio climático, persecución, violaciones masivas a los derechos humanos y por eso las personas pueden solicitar protección internacional en un segundo país, ¿no? Si en su país el mismo Estado generó algún tipo de inseguridad, pues por el derecho internacional de las personas refugiadas, las personas pueden solicitar estar en otro lugar donde puedan generar proyectos de vida saludables, ¿no? Proyectos de vida saludables, qué importante. Hay un contexto terrible, ¿no? Un contexto que además es de alguna manera un episodio más de la criminalización de la migración, de la imposición de la guerra en las fronteras, en el mundo en general. ¿Qué tanto se agrava este contexto con la política que ha anunciado Trump y qué puede hacer el gobierno mexicano para enfrentar esta realidad? Claro, gracias también por el espacio. Algo que hemos insistido de manera reiterada las organizaciones es nuestra preocupación sobre la externalización de la política de Estados Unidos a fronteras más allá del territorio estadounidense, ¿no? Muchas veces decimos que la frontera de Estados Unidos termina y empieza en el Suchiate, pero también creo que hay distintos ejemplos que nos pueden dar la reflexión de que inclusive las políticas de externalización de Estados Unidos, sobre todo en cuestiones migratorias, pues van inclusive hacia países de Centroamérica. Entonces, nos parece que estas medidas de externalización de fronteras
fronteras de criminalización, pues lo único que tienen como resultado justo pues son violaciones no solo sistemáticas a los derechos de las personas en contextos de movilidad, sino también sistémicas, es decir, que el propio sistema, que la propia política migratoria, hablando marcos normativos, políticas públicas, hacen que las personas sean víctimas de violaciones a derechos humanos sin tener realmente mecanismos de transparencia, de acceso a la justicia, pero sobre todo de reparación del daño. El ejemplo más claro que tenemos es lo sucedido en Ciudad Juárez, pero lastimosamente es solo un ejemplo porque tenemos muchísimos en donde justamente las personas, al estar privadas de libertad bajo el mandato del Instituto Nacional de Migración, cuya función pues es el control migratorio, pues lastimosamente sabemos todos los detalles, pues las personas fueron prácticamente asesinadas por el Estado. Fue un crimen de Estado porque el Estado pudo haber abierto la reja, pudieron no haber estado ahí, ¿no? Sin embargo, bueno, priorizaron la securitización, priorizaron el control migratorio por la seguridad que tenemos todas las personas que vivimos en territorio mexicano. Dinora, ¿es necesario repensar la política migratoria y el derecho de asilo? ¿Qué elementos son fundamentales, sobre todo elaborados desde la perspectiva de las organizaciones sociales? Sí, bueno, la verdad es que nosotras, viendo el contexto de transición política en México, más de 80 organizaciones de la sociedad civil, pues elaboramos una propuesta integral con recomendaciones de política pública, de legislación y de alguna reforma para el Poder Judicial, en el sentido de que notamos que en los últimos años no se ha puesto en el centro de las políticas migratorias pues los derechos mismos, ¿no?, de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, con protección complementaria, desplazadas internas e incluso aquellas que residen en el exterior y que son migrantes porque son mexicanas, y también las personas que retornan, ¿no?, de forma forzada a través de una deportación o por las mismas situaciones de expulsión de Estados Unidos que regresan, ¿no? Entonces generamos prioridades, generamos 11 prioridades en el intento de que las fuerzas sociales, políticas e empresariales del país generen un consenso y que podamos apropiarnos de estas 11 prioridades. Y las 11 prioridades son básicamente, en un inicio, priorizar la integración, porque en nuestro país tenemos muy pocas vías para que las personas puedan entrar y puedan residir de forma permanente. Lo que conocemos como vías de regularización, ¿no? Es muy complejo, muy burocrático, entonces la verdad las personas necesitan condiciones jurídicas para que puedan acceder a los derechos, y hoy por hoy tenemos muy pocas, y las pocas que tenemos las han limitado, ¿no?, por el contexto que ya nos decía Melissa de la externalización del control migratorio de Estados Unidos. También otro aspecto muy importante, además de la integración, tiene que ver con el tema de la perspectiva de género, porque 40% de la población migrante en México pues son mujeres, niñas y adolescentes que experimentan violencia basada en género, cargas desproporcionales de cuidados, entre otras. También el tema de por fin eliminar la detención migratoria administrativa para personas migrantes, en particular con las refugiadas, porque esto ha generado un sinfín de violaciones a los derechos humanos. Realmente las condiciones que hay en estas estaciones no son dignas, incluso pues nosotras por eso mismas las comparamos con espacios privativos de la libertad, porque pues realmente hay hacinamiento, entre otras cosas, y más bien transitar hacia alternativas basadas en la comunidad, ¿no? Muy ligado al tema de integración, que para que las personas puedan estar en México y hacer contribuciones al país de forma equitativa conforme a la población nacional, pues también debe haber acceso al trabajo, a la educación, a la cultura, a poder participar en la vía política,
Y sobre todo también, pues que este sistema de asilo que tenemos, que esa es otra prioridad dentro de las otras, se fortalezca, ¿no? Creo que después vamos a hablar más del sistema de asilo, pero estas son algunas de las prioridades. Esos son algunos de los elementos. Vamos a volver con el derecho de asilo, pero por lo pronto hemos preparado para ustedes una nota en el lado B de la información que aborda esos elementos centrales de esta propuesta. Me quedé corto, no son 20, son 80 organizaciones que proponen cambios en la política migratoria y en el derecho al asilo en este país. Vamos al lado B de la información. Organizaciones de la sociedad civil proponen una nueva política migratoria y de asilo al gobierno mexicano. Los principales ejes de esta propuesta son los siguientes: integración de una política sostenible mediante la cual los derechos de las personas en movilidad humana sean respetados, protegidos y garantizados. Fortalecer el sistema de asilo, garantizando que la entidad abocada a ello cuente con autonomía y capacidad institucional. Reducción de delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de personas en contextos de movilidad. Eliminación de la privación de libertad por razones migratorias. Erradicación de la discriminación, desmilitarización del control migratorio, protección de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, fortalecimiento de la política exterior en materia de migración, fortalecimiento de acciones binacionales, reconocimiento del cambio climático y los desastres naturales como causa de la movilización forzada. Es importantísimo hablar del derecho de asilo. Es importantísimo porque al final de cuentas lo que vemos como las causas estructurales de la migración tienen que ver con conflictos de diversa índole, la guerra, la violencia política, incluso el cambio climático. Pero ocurre que en nuestro país encontramos muchas limitaciones en términos de lo que podemos considerar el derecho al asilo. Yo quisiera preguntarte, Melissa, sobre esas limitaciones que van desde índole burocrática hasta, me parece que también a una determinada falta de voluntad política para atender este tema. Claro. Primero, recordar al público que el derecho al asilo es un derecho universal, es un derecho que tenemos todas las personas y que es importante reconocerlo porque lastimosamente las condiciones en las que están muchos de los países, incluyendo México, pues no nos hacen exentos a poder ejercer ese derecho. Entonces, colocaría primero eso. Lo segundo es que justo en la propuesta de 11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo, lo que estamos recomendando es el fortalecimiento del sistema de asilo en México. En México es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la COMAR, la entidad que tiene como facultad la determinación de una persona que pueda solicitar protección internacional en México, ¿no? Entonces, si esta Comisión Mexicana, esta COMAR, no está fortalecida en su capacidad para identificar, por ejemplo, en fronteras, perfiles que pudieran ser personas sujetas a protección internacional, o no tiene la capacidad de dar respuesta de acuerdo a lo que marca la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, pues realmente estamos frente a una institución que es inoperante, que si bien ha crecido en los últimos años, pero sí es importante decir y reflexionar que este crecimiento ha sido gracias al apoyo de la cooperación internacional, particularmente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y no es
por el apoyo o por el otorgamiento de financiamiento o presupuesto suficiente, por parte del gobierno mexicano, particularmente el aprobado por la Cámara de Diputados. Entonces, eso hay que decir, que mucho del trabajo que se ha fortalecido con Comar en distintos estados de la República es gracias al apoyo de cooperación internacional, gracias al apoyo también de organizaciones de sociedad civil que realizan un trabajo excelente de identificación, pero no solamente de identificación, sino de atención integral a estas personas. En esta parte de fortalecimiento del sistema de asilo también observamos que es importante modificar algunas fracciones o algunas disposiciones del marco normativo, ya que, por ejemplo, establece que una persona tiene un tiempo determinado para decir que quiere solicitar asilo, cuando eso está contrario a principios de derechos humanos, porque los derechos humanos no prescriben, no tienen una fecha de caducidad, ¿no? Otra disposición que se establece es que la persona que solicita asilo, por ejemplo, en Chiapas, en Tapachula, debe de quedarse ahí. Entonces, tampoco es de que en ese lugar tengan las condiciones para poder acceder a derechos básicos como los que comentaba Dinora, como la salud, la educación de niñas, niños y adolescentes, una vivienda digna, seguridad. Muchas de estas personas, las redes de apoyo no están en Tapachula, no están en Chiapas, quizá están en otra entidad. Entonces, esta fracción les hace pues estar en un lugar en donde no tienen las condiciones, no les está dando tampoco el gobierno, en este caso municipal o estatal, las condiciones para estar ahí, y pues bueno, vemos que viven en situaciones realmente inhumanas. Otro tema que también vemos como parte del sistema de asilo es, por ejemplo, eliminar, y eso tiene que ver más con una cuestión de política pública, eliminar las firmas que tienen que acudir las personas cada semana para confirmar que siguen interesados en el procedimiento. Ahí, bueno, pues más bien habrá que pensar qué otros mecanismos existen. Por ejemplo, pues las personas sí o sí pueden y deben, y además tienen derecho de que sus niñas o niños entren a la escuela. Pues a través de ese registro puede ser una manera de dar seguimiento e identificar en dónde está la persona. Entonces, el punto central de este tema es el derecho al territorio, el derecho a un espacio en donde las personas se puedan sentir seguras y una institucionalidad que les garantice no solo el derecho a solicitar asilo, sino a recibirlo y a generar las condiciones de vida digna. Claro, sobre eso quiero preguntarte, Dinora, sobre ese proceso de integración, ¿qué hace falta de manera esencial? Sí, pues el primer paso actualmente, pues sí, es decir que, por ejemplo, el año pasado 6,000 personas alrededor entraron a Frontera Sur, ¿no? Al día. Y de esas 6,000 se calcula que 80% sí necesitaba un tipo de protección internacional. Y desafortunadamente de ese 80%, 70% no tuvo acceso a documentación migratoria. Entonces el primer paso sería una condición regular, porque al tener la documentación migratoria, pues uno puede acceder al sinfín de programas que pues hay en México, sobre todo programas de acceso al trabajo, que es muy importante pues para que las personas tengan autonomía económica y puedan llevar a cabo las tareas que quieran para mantener a sus familias, a sus dependientes, etcétera. Entonces también se necesita trabajo, que hoy por hoy sí hay algunos programas para integración, sobre todo de personas refugiadas, pero pues a pesar que en México ha reducido digamos el tema de desempleo y que muchas empresas están contratando a personas migrantes, pues realmente a veces el trámite de documentación o generar una cuenta bancaria también impide que accedan al trabajo. También el derecho a la educación, porque muchas personas en situación de movilidad pues tienen necesidades de educación superior, educación básica, y hay obstáculos administrativos, muchas veces documentos que de país de origen que es imposible que traigan porque salieron por alguna situación. También se necesita pues el derecho a la salud, que ya lo mencionaba Melissa,
muy importante. En México nuestro sistema de salud está fragmentado, sí es federal, pero también depende pues de las entidades federativas. Entonces, para una persona, sobre todo en las entidades que son de la ruta migratoria, muchas veces, aunque ya en nuestra ley dice no se necesita documentación migratoria, les piden, ¿no? O la misma discriminación del sector salud, del personal de la salud. Y también es necesario para que las personas residan en condiciones dignas la salud. Claro, la salud. Y pues finalmente también servicios bancarios, que es muy importante, pues para que esos ahorros que tengan, pues los puedan ejercer como ellas quieran, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental terminar con los elementos burocráticos que pueden entorpecer el derecho de asilo, Melissa. Así es, y sobre todo nos parece que es importante trabajar mucho sobre cuestiones de discriminación, ¿no? De xenofobia, de racismo. En el documento de Ejes para una nueva política migratoria, justo lo que proponemos es generar o crear un plan de equidad y justicia racial. O sea, sin duda el tema del racismo es un tema fundamental para hablar sobre el tema de migración. Lastimosamente, bueno, se mira tanto en el acceso a derechos, se observa también en el derecho el derecho universal a solicitar y recibir asilo, pero también se observa, por ejemplo, en las revisiones migratorias, que muchas de ellas se realizan a partir de perfilamientos raciales. Claro. Entonces, sin duda, son 11 ejes que a lo mejor se pudieran ver separados, pero de verdad todos que están vinculados uno con otro y que emite responsabilidades, es importante decirlo, no solo en el ámbito federal, porque a veces se cree, por ejemplo, que a Comar es al único que le compete todo el tema de personas refugiadas. Bueno, sin duda, mucha de su procedimiento sí, pero también hay una corresponsabilidad en la Secretaría de Trabajo, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, ahora en la Secretaría de Bienestar y también en los 3 niveles de gobierno, porque el tema migratorio y de asilo no solamente es de ámbito federal, también hay una responsabilidad a nivel estatal y a nivel municipal. A nivel municipal, exacto. Eso es bueno. Ahora, hace algunos años, en el 2019, se iniciaron las caravanas migratorias, las caravanas de migrantes. Un proceso que da lugar a muchos temas. Lamentablemente, para muchos, no hay otra alternativa que migrar de esa manera. Hoy y mañana y pasado mañana tendremos una caravana migratoria. En el lado B de la información presentamos un testimonio íntimo de una mujer migrante que fue de las primeras que participaron en estas caravanas. Es un testimonio, preservamos la identidad de ella y agradecemos mucho a Aramara el que nos haya ayudado poniendo la voz de este testimonio. Vamos al lado B de la información. Tuve que tomar la decisión de unirme a la caravana de un momento a otro. Si me les unía, podría salir adelante. Irme de mi país donde no tienes oportunidades de trabajo por más estudios que tengas y títulos. Nadie consigue trabajo, y peor, uno de mujer. Cuando tomé la decisión lloré y lloré. Pensaba que no sabía en cuánto tiempo más podría volver a ver a mi familia. Dejé a mi hijo porque sabía que en este camino se sufre mucho. No lo quise traer para que no sufriera. Prefiero sufrir 1000 veces yo a que sufra él. Mi hijo va a cumplir 8 años. En un momento pensé en miles de cosas que me podrían pasar. Me podrían violar, me podrían matar, me podrían secuestrar. Nadie sabe lo que te puedes encontrar en el camino. Fueron momentos de mucha tensión, de nervios, también de tristeza. Era algo emocionante porque sabes que buscas algo mejor, un mejor futuro. La verdad se sufre mucho en el camino. Creo que fue más difícil siendo mujer. Hay más riesgos para nosotras, te da miedo, pero yo tomé la decisión y me vine sola. Saber que vienes sola, que no vienes con nadie más, con amistades o con alguien más, es muy duro porque no conoces a nadie y ahí a fuerza tienes que hacerte de la amistad de algunas personas para poder viajar en grupo y que no te vaya a pasar nada. Empezamos a caminar a las 4 de la mañana. Hacía un frío exagerado. Conforme pasaba el día y empezaba a calentar el sol, era más cansado todavía. Salíamos temprano para no asolearnos y poder avanzar más. A eso de las 8 o 9 de la mañana el sol empezaba a quemar y cada vez era más cansado caminar.
sobre todo porque vienes con tus pertenencias. A mí me quisieron vender. Yo estaba dispuesta a regresarme a mi país, aunque fuera a no hacer nada. Todo iba bien con las personas con las que me había unido hasta que llegamos a la Ciudad de México. Esas personas conocieron a un señor, no sé quién es. Solo sé que ese señor me empezó a decir que me fuera a Baja California, que allá iba a estar mejor. Me decía que todo lo que había vivido quedaba atrás, que de verdad lo dejara atrás. Me decía que mi vida empezaba desde ese día, o sea, desde el día que lo conocí a él. Cuando lo escuché dije, esto no va conmigo. Era un señor alto, de ojos claros, no parecía que fuera alguien así. Lo conocí en el estadio, en el albergue. Me lo presentó a alguna de las personas con las que había viajado. Me dijo, yo quiero una esposa y no sé qué más. Le dije a mi supuesto amigo, sabes que esto no va conmigo, yo no quiero mi vida vendida. Quiero ser libre como lo he sido siempre, sin temor a nada, sin temor a que me hagan algo. Vean ustedes cómo le hacen porque yo con esto no me quedo. Yo me regreso. Bueno, pues continuamos ahora con la sección de Aldo Trapero, esta sección que es clave en nuestro programa, la sección de Construyendo la Paz. Aldo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Aldo, pues lo primero es hablar del derecho a migrar. Es un derecho fundamental. Claro que sí, Víctor. Hay que señalar que la migración es algo inherente a la humanidad porque pues, a través de ella es como hemos tenido un crecimiento. Claro. Se crean distintas comunidades, se crean las civilizaciones y con eso hemos adquirido distintos conocimientos, distintas herramientas y lo que señalé al inicio, crecimiento como una humanidad. Tan es así que por eso se ha plasmado en la Declaración de Derechos Humanos, en el artículo 13, es el derecho que tiene toda persona, sin importar dónde se encuentre, de salir de su país de origen, pero también de regresar. Salir, ir a otro, desarrollarse, pero también ese derecho que tiene a retornar a su espacio originario. ¿Qué es lo que sucede? Que este derecho que todas tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, ser personas, se ha visto violentado y se ha visto constreñido por políticas públicas de cada uno de los países que no han permitido que las personas puedan ejercerlo libremente. Claro, sobre todo hay que mencionar lo que desde hace algunos años priva esta terrible política de criminalizar a la migración. Y hay algo que destaco de lo que has mencionado, Aldo, el tema de cómo este proceso de migrar, esta realidad, está contemplada de diferentes perspectivas hoy en día, pero se olvida algo que es fundamental y que lo señalabas al principio de tu intervención, este elemento central del migrar como un proceso civilizatorio, como un proceso cultural de construcción de lo humano y con ello de las mejores causas como puede ser la paz, Aldo. Claro, porque en el proceso de migrar podemos verlo con distintas perspectivas. Primero, ¿por qué la persona está migrando? Desde una elección ha decidido migrar porque quiere desarrollarse en otro espacio, adquirir nuevos pensamientos, nuevas perspectivas, o es una necesidad que viene empujada por las violencias estructurales y directas que está viviendo en un espacio, en un tiempo y en un contexto determinado. Podemos ver que muchas causales de la migración son las guerras que se están viviendo o las situaciones de alta violencia que está viviendo esa persona en su entorno, pero también podemos ver la parte mucho más estructural, una violencia estructural que es la falta de oportunidades, el no poder desarrollarte plenamente en el espacio en que te encuentras, y el último que está en la sección de la parte climática, claro, y de los desastres naturales que también obligan a las personas a salir de sus espacios, de sus comunidades. Eso, como en un primer momento, analizar por qué se está migrando, cuál es la causa. ¿Es una elección? ¿Es una necesidad? ¿Me empujaron a o yo decidí? Claro. Y la otra es
¿cómo vamos a ver ya el proceso migratorio? Como una oportunidad de crecimiento, de inclusión, de conocer otras tradiciones, otras culturas y con eso adquirir justamente nuevos conocimientos que nos permitan desarrollarnos e implementarlos en ese espacio comunitario, o desde el miedo, desde el prejuicio, desde la discriminación, donde los vamos a ver como adversarios que vienen a tomar lo que podríamos decir que era nuestro. Claro. Lamentablemente, en esta sociedad en crisis, en este sistema mundo procedente del capitalismo, se migra para sobrevivir, mi querido Aldo. Aldo, muchas gracias por habernos acompañado hoy y nos encontramos la próxima ocasión. Nos encontramos en la siguiente. Nos encontramos en la siguiente. Y bueno, ahora vamos a corte y continuamos. Bueno, continuamos y hemos preparado en el lado B de la información una nota, perdonen ustedes, que tiene que ver con la guerra de Trump, con estos principios políticos, ideológicos y sobre todo lo que en este momento muchos de sus integrantes, del integrante del nuevo gabinete de Trump, están cabildeando para llevar adelante este proceso atroz, esta verdadera guerra. Vamos al lado B de la información. De lo que se trata es de sembrar terror, de ejercer el poder con un halo espectacular. Desde hace años, Donald Trump eligió al enemigo útil, a ese otro que atenta contra América y los americanos, los migrantes venidos del sur. Mr. Trump ha puesto en la mira a 20 millones de personas, mujeres, niños, hombres, todos ellos haciendo por la vida en ese país donde trabajan, pagan impuestos, respetan la ley y practican su ciudadanía. Lo suyo es una declaración de guerra. Bajo el falso argumento de que esas personas son criminales, busca se declare una emergencia nacional, lo que significa, según palabras de sus asesores, reutilizar los activos militares para detener y expulsar migrantes. Lo dijo una y mil veces cuando la campaña política que lo llevó a convertirse en el presidente electo de Estados Unidos. Después de que en el gobierno de Biden ingresaron ilegalmente 8 millones de personas a Estados Unidos, es necesario realizar un esfuerzo agresivo de deportación. Ese esfuerzo agresivo es la declaración de emergencia nacional. Los escenarios de esta guerra son las ciudades y las zonas rurales, las fábricas y los campos agrícolas, las mismas calles, pero sobre todo la frontera, donde se espera aprovechar las bases militares para detener migrantes y los aviones militares para deportarlos. Trump ha elegido a los más duros y conservadores para ejecutar las acciones de esta guerra. Tom Homan, el nuevo zar de la frontera, fue responsable de la estrategia de separar a niños de sus padres cuando fue director de Migración y Aduanas. Michelle Waltz, asesor de seguridad nacional, como legislador, propuso enviar tropas estadounidenses a combatir a los narcos mexicanos, puro neocolonialismo. La nueva secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, mandó tropas de la Guardia Nacional asentadas en Dakota del Sur, estado que gobierna a Texas, para resguardar la frontera contra la amenaza migrante. El costo de esta estrategia, que parece proviene de una película de ciencia ficción, puede alcanzar los 968,000 millones de dólares, según el Immigration Council. Pero eso no va a detener a Trump y a sus halcones. No hay duda de que lamentamos mucho lo que ocurre con los migrantes, con las personas migrantes. Miren ustedes lo terrible de las desapariciones. Ni siquiera sabemos cuántas personas migrantes han desaparecido en los últimos años. Decenas de miles. También hemos presenciado y hemos dado cuenta en este mismo espacio de las masacres perpetradas en contra de personas migrantes, por ejemplo, en San Fernando.
Y sin duda también hablamos en muchas ocasiones de cómo hay que llamar a las cosas por su nombre. Se dice que a los migrantes se les rescata cuando verdaderamente se les captura y se les somete a procesos de detención que violan sus derechos humanos. Son víctimas también de mafias transnacionales que trafican con personas. Yo quiero preguntarte, Dinora, ¿cómo evitar toda esta atrocidad, cómo evitar esta cadena de tragedias? Sí, bueno, en esta propuesta que tenemos de 11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo, algo que proponemos es generar fortalecimiento a una persecución penal de estos crímenes, ¿no? Actualmente no tenemos una política que permanentemente investigue de forma eficaz con los protocolos de género, de interés superior, de diversidad sexual, estos crímenes cometidos contra la población en movilidad humana, ¿no? En la Fiscalía General de la República hay una unidad especializada en delitos contra personas migrantes, pero realmente es muy chiquita, no tienen las capacidades y lo mismo de siempre, ¿no? Realmente su presupuesto es muy acotado. Incluso algo que hemos notado y documentado desde sociedad civil es que las personas pues realmente no denuncian estos crímenes a los cuales son víctimas, que realmente en la ruta migratoria son continuos. Actualmente el delito más a los cuales son más victimizados es el secuestro, ¿no? Porque es algo muy redituable para el crimen organizado. Y desafortunadamente lo que hemos visto es que no denuncian por el miedo, ya bien lo decías, a la detención, a la deportación expedita, que básicamente va a implicar a veces separación familiar o regresarles a un lugar donde, pues donde tenían un peligro, ¿no? Y fundado, y por eso salieron. O incluso a la misma revictimización de las personas en las fiscalías, ¿no? Muchas veces se les pregunta cuestiones muy lamentables como fue tu culpa, es que porque tú estás de persona irregular, tú entraste de una forma indocumentada al país, cosas que en lugar de realmente investigar la victimización o por qué se dio el ilícito, e investigar a los agentes que cometieron el ilícito, pues realmente se van a otras cosas y es más bien la xenofobia la que permea, ¿no? Entonces lo que proponemos es fortalecer a lo largo de los espacios donde hay más flujo de personas migrantes, sobre todo pues en el sur y en el norte del país, pero también en algunas partes del centro del país, que haya mecanismos accesibles para que puedan emitir las denuncias en condiciones seguras. La verdad es que son muy pocas fiscalías a nivel estatal que investigan delitos contra personas migrantes, y en el tema de desaparición de personas migrantes es muy difícil que las familias desde el exterior pues puedan seguir el proceso, ¿no? Porque por el mismo hecho de que están en el exterior y que quieren venir a México tal vez, pero hay un requisito de documentación para que puedan seguir el proceso penal, o incluso pues esta pérdida, ¿no? de la carpeta de investigación. Por ser una persona migrante pues no hay toda ese análisis de país de origen que podrían tener para recabar de hechos de la persona. Entonces lo que estamos proponiendo es eso, fortalecer a este mecanismo de búsqueda de personas migrantes que tenemos en México, y además generar un plan de persecución de delitos de contra personas migrantes. Yo quiero hacer un reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado verdaderamente a las personas en movilidad. Yo estoy convencido, y me ha tocado verlo, que estas organizaciones, algunas de las que han preparado este importante documento, que es el tema central de este programa, con su labor, con ese acompañamiento, han salvado vidas. Melissa, políticas públicas para evitar esta violencia. Claro. Lo central que creo que es el mensaje que queremos transmitir es que las políticas de control migratorio lo único que provocan son más violaciones a derechos humanos, ¿no? Efectivamente, ya tocaron el tema de secuestros. Una persona migrante o persona solicitante de protección internacional o refugiada que quiera pasar por territorio mexicano, pues va a buscar la manera para migrar. Muchas veces esta manera de migrar la ofrecen las personas traficantes o personas tratantes o personas vinculadas al crimen organizado. Entonces, si hay un control por parte del Estado, por parte del gobierno mexicano, pues automáticamente estas personas van a utilizar
no solo medios, sino medidas mucho más peligrosas. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, impulsar programas de identificación de fronteras, identificar a personas o perfiles particulares, canalizarlos a las entidades o a las entidades o las instituciones que les van a garantizar sus derechos. Es importante, por ejemplo, también replantear el tema de la militarización, el tema de las facultades que tiene la Guardia Nacional y lamentablemente también el Ejército respecto al control migratorio, que sin duda pues ha sido una preocupación constante y es algo que hemos insistido, de eliminar estos controles, eliminar la participación de la Guardia Nacional en estas acciones de revisiones migratorias particularmente, poder tener un eficiente sistema de regularización migratoria que les permita justamente a las personas migrar de manera segura, con documentos que puedan transitarse o que puedan transitar tanto vía terrestre o aéreo por territorio mexicano, poder acudir o poder estar en el lugar en donde ellos decidan o ellas decidan su residencia. Es importante también, por ejemplo, que cuando hablábamos del sistema de asilo, pues que se pueda incluir las razones por cambio climático, claro, en las que se tiene en la ley para que se les pueda otorgar esta condición por cuestiones de cambio climático. Y sin duda algo que nos ha preocupado y ocupado por muchos años a las organizaciones es el tema de niñez y adolescencia en movilidad. Muchas de ellas pues viajan acompañadas, pero también están las que viajan solas o las que son separadas. Entonces es importante fortalecer el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, fortalecer a las procuradurías de protección, que ya está en la ley, no estamos proponiendo nada nuevo, ya está en la ley, fortalecer sus funciones para que justo puedan plantear planes de restitución de derechos apegados a los más altos estándares de protección, pero sobre todo que tengan la capacidad de dar seguimiento, ya sea en aquellas niñas, niños o adolescentes que se queden en territorio mexicano o que se busque la reunificación familiar en el exterior o inclusive claro, que se regresen a sus lugares de origen. Y finalmente un tema que también colocamos en la agenda es el tema de la política exterior. Algo que hemos insistido mucho es que el tema migratorio tiene que ver con una política interna, la cual debe de ser regida principalmente, aunque no únicamente, principalmente por la Secretaría de Gobernación. Entonces, nos parece preocupante que algunos espacios de trabajo interinstitucional pues se tengan en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando muchas veces el tema migratorio se ha visto como la moneda de cambio en algunas claro, negociaciones, por ejemplo, en la administración Trump. Entonces, es importante claro, también escuchar lo que dicen las organizaciones de Centroamérica, por ejemplo, en todos estos planes de claro, desarrollo, bueno, que sin duda creo que no han funcionado, ¿no? Porque por eso tenemos claro, la situación que tenemos. Claro. Entonces, es importante también hacer un replanteamiento de este tema. A mí me parece, como lo has mencionado, que tenemos que contemplar este problema migratorio desde diferentes perspectivas multinacionales, ¿no? Tenemos que contemplarlo también, y esto hemos llamado a ello como un proceso civilizatorio, como algo fundamental en esta construcción del humano. Yo quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado. Dinora, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Melissa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, a modo de conclusión es eso, me parece clave entender a la migración, este proceso de las personas en movilidad, como un proceso civilizatorio. Pero ahora vamos no a la sección de música. En esta ocasión nos reservamos el final para la sección de cine, donde tenemos un par de entrevistas que son resultado del trabajo realizado en una película excepcional, La alberca de los nadies. Vamos a conversar con el director y con la protagonista de esta película. Continuamos. Bueno, pues a mí me da mucho gusto compartir con ustedes el placer del cine. No está con nosotros ahora Igor Eichin, que es el titular de esta sección, pues por
por una razón muy concreta, porque yo tuve oportunidad de ver la película y a veces Igor pues tiene mucha chamba aquí en el canal, es productor de varios programas que ustedes comparten con nosotros, pero bueno, eso tiene, digamos que el lado grato es haber visto una película que realmente a mí me marcó. La alberca de los nadies. Es una película que aborda este tema sobre la migración, este tema lamentable, ustedes lo recordarán, allá en agosto del 2010, me parece, pues fueron asesinadas 72 personas en una masacre de la que aquí hemos hablado ya en algunas ocasiones. Quiero agradecer mucho la presencia de María Mercedes Coroy, actriz de esta protagonista, actriz, y sin duda alguien que es fundamental en este trabajo de rememorar esos hechos y darles un contenido humano. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por el espacio y permitirnos llegar a la audiencia, y también a la audiencia por entrar en sus hogares y poder conversar. Y bueno, José Luis Solís, agradecerte mucho esta película, mi querido José Luis, porque ya lo decía yo fuera de cámara, ¿no? A veces estos temas son tratados. Ya me parece que en ocasiones es un exceso de películas que abordan esto, pero aquí hay una enorme diferencia, hay una enorme honestidad intelectual y artística. Es una película profundamente humana y que además nos advierte sobre lo que ocurre con esta realidad y tiene, no la voy a vender, no voy a spoilearla como se dice hoy, pero es un final abierto que sugiere muchas cosas, mi querido José Luis. Una película llena de aciertos. José Luis, ese primer acierto es haberse acercado sin ningún prejuicio a esta terrible realidad de la masacre de San Fernando. Háblanos de qué te motivó, pues, a ello, ¿no? Bueno, en agosto del 2010, yo creo que México cambia para siempre. A mí me gusta mucho escribir de aquello que me inquieta, que me provoca, que me hace sentirme inerme. Estos son los temas que me gusta abordar, y desde el noreste fue una historia que nos llamó mucho la atención a Querosén Producciones, y yo tenía demasiadas preguntas que no tenían respuesta. Era demasiado lo que yo estaba tratando de dilucidar, y había algo que para mí empezó a ser muy importante. Yo me hice una sola pregunta: ¿qué principios éticos y morales estarías dispuesto a romper para sobrevivir? Entonces me di cuenta que, bueno, yo soy una persona estudiada, lo que se conoce como privilegiada, sí, y decía, si en este nuevo lenguaje a mí me levantaran, me llevarían a un lugar y dirían, nada más por ver mi ropa, mi piel, guárdamelo, no me lo maltraten mucho porque aquí hay dinero. Y poco a poco la película se empezó a develar el guión hacia una película acerca de seres humanos inmigrantes ante la sobrevivencia. Se alejaba de la delincuencia organizada porque muchas de las notas en su momento se concentraban en eso y no en el verdadero problema, ¿sí?, de lo inerme de la migración. Y me empecé a dar cuenta que el fenómeno de la migración que se dispara en el 2010 y desafortunadamente no se ha mitigado, tenía que ver con qué sucede cuando a una persona, a un sujeto, le quitas esa condición. Lo despojas, claro, no solo de identidad, sino de toda su humanidad. Se convierte en un objeto. Y eso fue lo que me llevó a mí a tratar de hacer esta película lo más humana posible, porque un objeto, si no tiene uso, se desecha. Y en aquel entonces dije, este es un tipo de neoliberalismo espantoso, porque la persona pasa a ser un cuerpo objeto que, si no me sirve de algún tipo, pues la desecho porque me cuesta. Entonces, eso nos llevó a tratar de hacer la película centrada en dos migrantes, en una relación, no violencia gráfica cuadro. Pensábamos que era eso. Otro principio fue tratar de alejarnos de todo cliché. Claro.
alejado de todo cliché, y hay que reconocer lo siguiente, ¿eh? Es una película con una enorme verosimilitud. Eso es muy importante. Y yo reconozco mucho el trabajo de los protagonistas. Gracias. De verdad, tu actuación, María Mercedes, es impactante, muy emotiva, ¿no? Y yo quisiera preguntarte sobre cómo has logrado esta interpretación que nos deja de lado esta visión de una cifra fría, 72 migrantes. Tú y tu compañero de actuación, el otro protagonista, logran darle un rostro humano a las víctimas de esta terrible masacre. Creo que es algo mágico que sucede. Yo vengo, antes de que tuviera el guión en mis manos y leerla, yo venía de una especie de entrevista en las comunidades del altiplano de Guatemala sobre el tema de migración. Entonces, yo venía con muchas historias, llegué a entrevistar a familias de retornados y de no retornados y que nunca supieron de ellos. Y de los que están allá y de cómo viven y demás, ¿no? Entonces, de las familias que se han quedado o de los hijos que se han ido o de los padres ausentes también. Y yo traía una historia muy, muy fuerte y creo que tenía una semana de regresar a mi casa después de este rodaje que fueron como en 6 municipios distintos de distintos departamentos del altiplano de Guatemala. Y venía muy conmovida y con muchas emociones, ¿no? Encontradas y me llega el guión. El siguiente día retomo, la leo y me impacta y me deja en shock y yo digo, qué fuerte. Qué fuerte. O sea, vengo de toda esta entrevista, pero me encuentro con una historia que me deja fría. Y digo, reposemos la información, analicémosla y retomamos, ¿no? Uh-huh. Y así fue. Y Anayeli, este personaje en mí hizo un clic que se apoderó muy rápido, ¿no? Y también tuvimos 2 semanas previas de coaching con Morena González para ir desarrollando el personaje, como la biografía, también hablar sobre como las ventanas del personaje, sacarle como más carnita a este personaje. Y ya casi que en los últimos días de coaching fue donde nos unimos, porque fue por vía Zoom también, por la pandemia fue por vía Zoom. Nos unimos con Dani Bautista, el otro protagonista, uh-huh. Y que teníamos la similitud en biografía de cómo fue, cómo nos conocimos, de cómo se fue dando toda esta historia. Y nos quedamos impactados porque no teníamos contacto ni uno con el otro, ¿no? Sino hasta en el momento de reunir las biografías y enlazar todo, ¿no? Entonces fue muy, muy gratificante, pero también creo que ayudó mucho el trabajar con Bits. En ningún momento hasta ahora había trabajado de esa manera. Trabajarla fue una experiencia distinta y que me encantó. Claro. Pero sobre todo el apoyo en set, ¿no? Porque es un tema en donde todos salimos como afectados de una escena y ahí todos nos reunimos, claro. Y nos contenemos, ¿no? Cuando dices todos, yo quiero reconocer otro elemento central y que ya platicábamos, José Luis, es precisamente estos personajes. El casting es impresionante, no hay una sola cara conocida. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero yo también quiero señalar que la película es una historia imprevisible, es una historia que no
que no se cuenta de una manera obvia. Yo quiero agradecerles mucho el estar con nosotros, agradecer mucho la película e invitar al público. La película puede verse en la Cineteca Nacional a lo largo de estos días. Es una película de verdad enormemente recomendable. Bueno, pero nos encontramos la próxima ocasión. No olviden ver La Alberca de los Nadies, pero nos encontramos la próxima ocasión aquí en A Fondo.